soy Lara Carolina Fernández y estoy con mi queridísimo Fabio Criales para darte la bienvenida a CBC La Voz Show. Estamos felices porque hoy tendremos historias impactantes para compartir contigo, sí, contigo, además de entrevistas que te van a desafiar. Claro que sí, así que acompáñanos porque aquí comienza CBC La CBC La Voz Voz Show. En el programa de hoy, queridos amigos, tendremos a nadie más y a nadie menos que al señor Gilberto Daza desde Colombia, quien nos contará cómo desarrolló su pasión por la música y decidió cantar vallenato, este género reconocido en nuestro país. Un género musical que pues no muchos se atreven a producir. Wow. Además, responderemos a una de las interrogantes más frecuentes que recibimos y es sobre la veracidad de Jesús y si es que podemos confiar en Él. Indiscutiblemente, yo no tengo duda de ello. Mudarse es un desafío que agota y exige mucho de nuestras fuerzas, pero ¿te imaginas cruzar el desierto del Sahara para alcanzar la libertad? Pues bien, en el programa de hoy tendremos a Ousmane Umar, quien nos contará un poco de su historia. Interesante, pero antes y ahora que mencionas la libertad, mi querido Fabio, tendremos una entrevista exclusiva con dos personas que están dando mucho de qué hablar. Se trata de Tim Ballard y Eduardo Verástegui. Su trabajo en la película Sonido de la Libertad o Sound of Freedom en inglés ha causado mucha controversia porque nos ha abierto los ojos ante una cruda realidad. Y es clave que estén ahí conectados porque en el siguiente segmento ellos nos contarán cómo nació la idea de la película y por qué es importante que la veamos. Sí, esta película es muy importante porque es una luz en este mundo muy oscuro de la trata de los niños. Y yo tuve 12 años trabajando como agente especial, operador encubierto para el gobierno estadounidense. Pero llegó un momento en que yo tenía que decidir entre rescatar niños o jubilarme completamente de mi trabajo, porque el problema es que la trata no conoce ni fronteras ni países, pero sí los gobiernos sí reconocen esto. Es un problema. Entonces yo tenía para seguir trabajando en Colombia sin la autoridad, la única opción que tenía fue quitarme completamente del gobierno para actuar y seguir la operación como un ciudadano del mundo privado. Y desde ahí empieza la historia del Sonido de Libertad. Que es una historia real. Eduardo, esta historia de vida llega a ti. Sí. Obviamente tienes la oportunidad de llevarla a la pantalla grande, pero te toma 8 años. ¿Qué pasó? Bueno, Alejandro Monteverde y yo siempre andamos buscando proyectos que tengan los ingredientes necesarios para no solamente entretener, sino también hacer una diferencia en la vida de los demás, hacer de este mundo un mejor lugar, porque el arte tiene ese poder. Bien utilizado, porque mal utilizado hace lo contrario, ¿no? Exacto. Este proyecto llegó a nosotros. Me presentan a Tim Ballard y cuando Alejandro y yo lo conocemos, a él y a sus socios, unos exagentes militares, exagentes de la CIA, FBI, y veo lo que estos hombres, héroes reales de carne y hueso, hacen. Viajan por diferentes partes del mundo encubiertos, visitan los lugares más oscuros del planeta, los rincones más oscuros del planeta, para rescatar niños secuestrados por estos perversos bandidos, niños que están atrapados en esta esclavitud, en esos rincones oscuros del planeta, y ellos llegan como un rayo de luz a salvarlos, a rescatarlos y arrestan a los malos, ¿no? Claro, yo por un lado, primero impactado porque yo no sabía que esto sucedía en el mundo. Ellos me explicaron con detalle lo que le pasa a estos niños de 5 años, de 7 años, de 9 años, que los violan de 10 a 15 veces al día por muchos años. Y cuando el cliente ya no los quiere, porque ya no son carne fresca, ese es el vocabulario que ellos usan. Entonces, estos niños pasan al segundo negocio, al mercado negro del tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Por un lado, yo quedo, primero que nada, impactado, pero también inspirado por el trabajo que hacen.
y por el otro lado, deprimido, Claro. en shock, sin dormir por días. Y un día nos dijo Tim, es muy triste todo lo que les acabo de contar, es una realidad terrible, es una película de terror, obviamente, es muy triste, pero sería más triste que ahora que lo saben no haga nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y es muy importante hacerse esa pregunta. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo voltear hacia otro lado, ignorar este problema. Yo no puedo quedarme callado, guardar silencio, porque el silencio estimula al verdugo. Y el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Entonces, en ese momento, Alejandro y yo nos quedó muy claro. Una nueva misión estaba a punto de dar a luz. Pusimos pausa en todo lo que estábamos haciendo para dedicarnos de tiempo completo a este proyecto. Alejandro empezó a escribir el guión. Alejandro, que es un Picasso, Michelangelo, loco, genio, lo mejor es que él no lo sabe y eso lo mantiene humilde, empezó a tener reuniones, sesiones, ejercicios con Tim Ballard, entrevistándolo, para sacarle todo lo que hay en su corazón y en su mente y en su alma, todo. Y Alejandro es un genio para escribir, pero lo hizo al lado de Tim, porque Tim quería que la historia fuera, hechos reales, respetando también la integridad de cómo vamos a contar la historia, la integridad de los niños. Claro. Los niños no se podían enterar de qué trata esta película para proteger su inocencia y su pureza. Entonces fue un trabajo primero de 3 años y medio nada más de escribir el guión. Después, recaudar los fondos. Somos cineastas independientes, vamos contracorriente. Claro. Después, hacer la película. La terminamos y después, cuando ya estábamos listos, 5 años después, los estudios, esto no es para nosotros. Ok, el otro, tocando la puerta, esto no es para nosotros. El otro, esto no es para nosotros. Esto no es un negocio. Y nos cerraron las puertas. ¿Por qué piensas que eso pasa? Estamos sé. hablando de niños. No sé si tal vez... Recuerda que esto es un problema global. Principalmente Estados Unidos, que es el consumidor número 1 de sexo con niños. México, por la cercanía, es el proveedor número 1. Entonces, quiere decir que si esto es un negocio de más de 150 billones de dólares, quiere decir que hay mucha gente involucrada en todos lados, en todos los sectores, entretenimiento, sector político, sector empresarial, incluso dentro de la iglesia, en todos lados. En la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé por qué decían que no era negocio, cerraban la puerta. Y yo tenía 2 caminos nada más. El camino de tirar la toalla, rendirme, no se pudo. O el camino de la perseverancia, el camino del sí se puede, el camino de vamos a abrir otra puerta, el camino de todo va a estar bien, el camino de no nos vamos a rendir, así pasen 100 años. Mientras estemos vivos, vamos a seguir luchando. Y de pronto llegó un ángel, Angel Studios, un ángel que dijo, yo sí creo en esto, yo sí tengo la pasión, yo sí doy la vida por esto, yo quiero ser parte del ejército, yo quiero trabajar con ustedes y yo me voy a encargar de que esta película sea vista por millones de personas. El contrato lo firmamos en 5 días. Fue de inmediato, cuando Tim me llama y me dice, Eduardo, los derechos, ¿los tenemos todavía? Sí. Uf, buenas noticias. Tienes que hablar con Neil y sus hermanos. Hablé con ellos, nos reunimos, 5 días después éramos socios. Entonces, por algo pasan las cosas y ahora estamos en primer lugar en preventas. Tenemos casi 3,000 salas. Es un milagro lo que está pasando, la verdad. Fueron 8 años de trabajo por 2 horas de tu tiempo, que es lo que dura la película. Se estrena el 4 de julio, el Día de la Independencia en Estados Unidos, el Día de la Libertad. Bueno, es algo simbólico, porque por un lado, sí, vamos a celebrar la libertad aquí en Estados Unidos, pero por otro lado, yo quiero hacer un llamado, invitar a todos a que hagamos algo para regresarle la libertad a tantos niños que hoy, mientras hacemos esta entrevista, siguen atrapados en esta esclavitud. Seamos un sonido de libertad y no un silencio de la esclavitud. Te invitamos a ver la película y a visitar nuestro canal en YouTube porque allí podrás ver la entrevista completa. Al inicio del programa hablamos un poco de lo que viene y queremos que te quedes con nosotros porque esta es una de esas historias que no puedes pasar por alto. Claro que sí. Porque te cambian la perspectiva completamente.
Ousmane Umar nació en Ghana, pero debido a las pésimas condiciones de vida y pues que hemos visto que de verdad esto allí sucede, tuvo que emigrar para tener un mejor futuro y ahora tiene una fundación dedicada a promover la educación. Y su historia es tan impactante que tienes que escucharla desde la perspectiva de su propio protagonista. Viste que leíamos un poco sobre vos y que con 13 años dejaste Ghana. Pero claro, lo dice en una oración y parece como súper sencillo. Se tomó un avión. Dice, camino a un futuro mejor, cruzó el Sahara a pie y el mar en patera, que es una embarcación pequeña de madera. Bueno, contanos primero eso, cuánto tiempo fue, bueno, todo eso, los detalles. Lo cierto es que a los 13 años, Sí, yo me marché de 9 a mi aldea. Acabé en el puerto de Ghana, Sí. que es la capital, ajá, trabajando como chapista, Bien. parando camiones, barcos, etcétera, etcétera. sí, Y allí vi cómo llegaban los barcos cargadísimos de mercancías de Occidente. sí, Entonces, este sueño de poder conocer al hombre blanco, entender por qué era capaz de hacer todo aquello, cada vez no hacía más que incrementar. mira, Así que no tenía medios económicos para poder salir de Ghana sí, hacia el paraíso. Ujú. Nosotros cuando digamos paraíso, refiero a Europa, Ajá. el Mm, país de los blancos. claro, mira, Para nosotros era el paraíso. ¿Y en Ghana qué? Perdón, voy a seguir desde la recontra ignorancia. Sí. En Ghana, ¿qué idioma hablan los blancos? O sea, los que estaban ahí. Yo solo he visto blancos Ujú. cuando hacían esta carretera y Ajá. este camión, camioneta del ¿No señor tenías blanco. contacto? No teníamos, jamás había tenido un Ya no contacto. sabes si eran alemanes, ingleses, franceses, no tenían Eran idea. blancos. Blancos. claro, Blancos. Todos cabían en la misma Ujú. caja. claro, claro, claro. Y esta curiosidad de querer ir al país de los blancos, pues al final lo que me dijeron era que si fuera a Libia, Ajá. tendría un sueldo al final del mes. Porque durante los años que yo trabajaba en Ghana, trabajaba siendo niño Gratis. a cambio de un plato de arroz. Y aún gracias. Mira, El día que te daba un plato de arroz, se daba las gracias a Dios. ¿Y dónde vivías? En el taller, durmiendo en los camiones. Wow. Así mal vivíamos. mira vos. Claro, no tienes acceso a la formación, no tienes educación. Ujú, Estás lleno de curiosidad y ganas de saber. sí, ¿Qué haces? Acabas cayendo en manos de traficantes de inmigrantes. Mm, Eres un carne de cañón. claro, Estás saciando de saber. Estás Claro. muerto de ganas. ujú, Así que acabé en manos de esas personas que dijeron que desde Ghana al paraíso había que ir por Libia. Porque cuando llegas a Libia, trabajarías, es fácil, ganarías más dinero y puedes dar el Ujú. salto al final. mira, Lo que no éramos conscientes ujú, es que desde Ghana hasta llegar a Libia había uno de los peores desiertos del planeta. mm, El desierto de Sahara, la más seca del mundo. mira. ¿Y cómo, o sea, cuando ibas a hacer ese camino, ese trayecto, la preparación, cómo fue? ¿Salimos del taller derecho para allá o Es que es prácticamente sin ningún tipo de preparación. no agua, no nada así? Llevaba como- una mochila, Ajá. Mm, galletas, leche en polvo Ajá. y una comida muy típica africana ganesa, se llama garri. Eso es lo que llevaba. mm, Pero claro, cuando llegas después de esto, iba por caminos de contrabando Ujú. para cruzar las fronteras. ujú, Cuando llegamos a Agadez, Níger concretamente, ujú, claro, desde Agadez es donde empieza el desierto de Sahara. claro, Nos ofrecieron 2 camiones que decían que nos iban a llevar hasta la ciudad de Obari. Obari es una ciudad en Libia. Ujú. Lo que no éramos conscientes es que en el desierto de Sahara no hay camino. O sea que Uy, puedes claro. estar dando vuelta en círculo. Efectivamente. mira, De hecho, nos empaquetaron 17 personas para cada pickup de estos. oh, wow, Eran 3 pickups. Miren el desierto, pararon y dijeron, tenéis que bajar todos. mm, Nos bajaron, dijeron que habían que ir a rellenar los depósitos de gasolina, perdón, y que nos venían a buscar. No volvieron más. no te puedo 24 horas jamás creer. volvieron. No, El día siguiente se levantó Sí. un chico del grupo y dijo, yo conozco el camino de aquí a Libia y me voy. Esos ladrones nos han abandonado. Ujú. Se Ujú. levanta, se pone a caminar. Nos miramos entre todos los que estamos sentados, dimos cuenta que el único que tenía rasgos
de ser el norte de la África, Ujú. era aquel hombre que se iba. Todo el resto éramos la África tropical, Claro. la zona selvática. Claro. Con lo cual, conocimientos de desierto prácticamente no teníamos Cero. ni idea. Mirá. Nos levantamos todos. Sí, Le empezamos a seguir este hombre que se iba. sí. De repente para y dice, si me queréis seguir, me tenéis que dar dinero. No, no te puedo creer. Si no, que no le sigue nadie. Es decir, aprovechó sus conocimientos del desierto para vaciarnos los bolsillos todas las monedas que nos quedaba. Mira. Cada 2 días paraba y pedía más dinero. Estuvimos 19 días. Uy, Dios mío. Solo teníamos 1 galón Ujú. por persona. ¿Cómo racionaban eso? O sea, y aparte había que darle el dinero al otro. Es que yo aprendí que el infierno, desgraciadamente, quien no comparte mi opinión, por favor, me lo perdone. Ujú. Ujú. Pero el infierno se encuentra arriba. Mm, Depende de dónde te encuentras. Se encuentra aquí. mm, Ujú. La realidad supera la ficción. mm. Claro. Quien Qué fuerte. lograba hacer pis para beberlo era el más afortunado. Wow. Mira 5 vos. galones no te da para nada. No, claro. 19 días. 19 días, un montón. Hasta que incluso, de hecho, a los 19 días Ujú. fue cuando dimos cuenta que al principio íbamos encontrando grupos, Ujú. cuerpos sin vida. Pero, claro, naturalmente, el ser humano tienes la necesidad Ujú. de esconder un cuerpo cuando encuentras una persona sin vida en tu camino. Ujú. Eso pasaba los primeros días. Mm, A medida que iba pasando los días, ujú. llegabas, veías cuerpos y ya no... Ni, solo te paras a pensar si sus zapatos serán mejor que las tuyas. Claro. Mm. Cuando empezaron a morir gente del grupo, Wow. Sí. entonces fue cuando dimos cuenta Ajá. que habíamos embarcado un camino Ujú. sin salida. Ujú. Mm, Igual que los cuerpos que hemos visto a los principios, ujú. acabaremos igual de ellos. Claro, claro. Así que empezamos a buscar un culpable. La pregunta es, ¿por qué este caso, este señor es el único que tiene rasgos de ser del norte de África? Ujú. Mm, Si es verdad que quería viajar igual que nosotros, ¿por qué nos pidió dinero? mm. Quizá nos equivocamos, pero llegamos a la conclusión que él formaba parte de Del- esos mafiosos que nos Mira. habían abandonado. Claro. Y si es así, moriremos. Claro. Ujú. Pero al menos aseguramos que él se muera primero. Ujú. Es decir, sacrificamos la nuestra vida asegurando que él se muera primero. Ujú. Al menos no volverá a llevar nadie a sufrir Claro, este infierno. Ujú. claro. Y llegaron, entonces fueron para Libia. 19 días fueron. Y al final tardamos 3 semanas sin llegar. Wow. 21 días tardamos. Wow. Y de 46, solo 6 llegamos con vida. 6. Solo 6. Solo Wow. 6 llegamos Mirá. a Libia con vida. Mira, ¿y qué fue lo primero que hiciste? O sea, cuando llegaste a Libia, pues, o sea, no sabías tampoco para dónde ir, con quién hablar. En Libia hablan árabe. Ajá. 2001 gobernaba Sí. Muammar al-Gaddafi. Ser negro y vivo, amigos, era prácticamente un delito. Ujú. ¿Te imaginas? 13 Mirá. años. Claro. Tenías 13 años. Sí, No hablabas su idioma. sí. No conocías a nadie. Había que dormir, comer y trabajar. Wow. Repito, la realidad supera la ficción. La historia de Ousmane Umar nos lleva a valorar lo que tenemos y no darlas por sentado. Cosas como el agua, la educación o el simple hecho de tener un lugar donde vivir son bendiciones por las cuales debemos agradecer siempre. Y Ousmane Umar contó mucho más detalles de su vida y de cómo la adversidad le impulsó, para decirlo de alguna manera, a ser alguien pues, que ahora está ayudando a otros. Te invitamos a ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Además, en nuestra página web cbclavoz.com podrás ver a Gonzalo y a Ángel Galeano de lunes a viernes y formar parte del programa Uno Nunca Sabe, allí conectado, chateando con ellos en vivo. Y ahora vamos a ver una entrevista con el cantante Gilberto Daza. Como Fabio dijo al comienzo, él es
conocido por cantar vallenato, pero no es un género que muchos músicos se atrevan a componer. Y es que, bueno, esta música típica de mi país, Colombia, muy orgulloso de allí, tiene un estilo peculiar, pues porque no todos pueden producir este tipo de música con éxito. A continuación, Gilberto Daza nos contará cómo nació su pasión por la música y por este género. Sí, el apellido Daza es un apellido que viene del Cesar, de la Guajira, Ajá. de la costa. Ajá, sí. Y en los Daza hay muchos compositores, una familia de artistas. Interesantísimo. Sí, de hecho hay ahorita hay varios juglares Ok. de la música vallenata que son apellido Daza. No voy a mencionar sus nombres, Claro. pero son varios. Y es una influencia que recibí por parte de mi papá. Claro. Mi papá, desde que yo era niño, yo escuchaba a los juglares de esta música cantar y cantar. De hecho, me llevaban a lo que llamaban las casetas. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué son los juglares? Bueno, un juglar es una persona, pongámoslo en un contexto cotidiano de hoy, Ajá. es una persona que va contando historias. Wow. Y el juglar es una persona muy distinguida dentro del folclore Ok. de un país. Ok. Pero es un contador de historias, es una persona que sin buscarlo llegó a muchos corazones. Ujú. Porque es que el vallenato fue algo que se daba en la provincia, se dio en la provincia, Sí. y con los años fue llegando hasta las partes más nobles de la sociedad en Colombia, A volverse comercial. a volverse algo, un fenómeno comercial Claro. y nacional, de patriotismo. Es decir, hoy día el vallenato es algo que todo colombiano disfruta. Y ese vallenato colombiano tiene una esencia propia, ¿no? Que lo identifica o lo diferencia de muchos otros, de otros países, ¿no? Sí, pero no nació con el objetivo de ser algo comercial, simplemente era algo de la provincia, algo que nacía en los pueblos, gente que quería contar historias. Ajá. Un ejemplo, el cantor de Fonseca. Sí. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra. Son relatos, si te das cuenta. Sí, sí, total. Son historias. Y esta gente quería contar sus historias, lo hacía de una manera bien honesta. Ajá. Y de un momento a otro esto se vuelve un boom, Sí, total. ¿verdad? Y hoy disfrutamos de esta música preciosa. Es además una música muy poética, o Sí. sea, no vacía. Ajá. Y llegó a calarse en la sociedad y en lo más alto de la sociedad. ¿Y tú en algún momento has pensado que, o no sé si tal vez lo pensaste en algún momento, lanzarte no en la industria cristiana, sino en la industria no cristiana y te hubieras Sí. podido abrir camino ahí? ¿Dónde Sí. haces ese cambio? ¿Dónde decides, no, sabes qué, Sí. voy a cantarle a Dios? Realmente fue un llamado porque yo sí, en mi adolescencia yo quería ser un cantante de música comercial. Ok. Y de hecho muchos de los que hoy son reconocidos en mi país, Ujú. los llegué a conocer, algunos hasta lloraban con mis canciones Wow. de cuando yo era un muchachito, cantaba mis canciones y veían un potencial en mí para eso. Sin embargo, fue un llamado de Dios. Dios usó a Danilo Montero en un momento clave de mi vida, Ujú. cuando yo estaba por decidir si hacía música comercial o si le servía a Dios con mi canción. Y yo entendí, mi madre oraba mucho para que yo pudiera entender que yo era dedicado a Dios desde que había nacido. Y ella le decía, Dios mío, yo te dediqué a mi hijo y yo no quisiera que mi hijo cantara en bares, en discotecas, yo quiero ver a mi hijo sirviéndote. Y hoy entiendo que servir a Dios es el más alto de los privilegios. No es que yo me lo gané, no, realmente es algo que no merecía. Claro. Y que me siento muy afortunado de hacerlo. Yo, cuando leo los testimonios que la gente escribe, cuando escuchan mi música y demás, yo digo, Dios mío, de verdad que me hiciste un favor y me hiciste un bien que no merecía. Claro. Hoy día mi música trasciende más allá de si soy famoso, de si me aplauden o no me aplauden. Hay gente que se está encontrando contigo, gente que está cambiando mentalidad, gente que te está conociendo Ujú. a través de lo que hago. Pero fue un llamado, y desistí de hacer música, llamémoslo, en el ámbito secular, Sí. comercial, para hacer música de fe, música que conecta a la gente con Dios.
Puedes escuchar la música de Gilberto Daza en cbclavoz.com y así como, bueno, muchos de otros artistas que nosotros estamos programando y que pues también producen música de muchísima, muy buena calidad y un muy buen mensaje. Así es. En CBC La Voz siempre recibimos preguntas que algunos no se atreven a hacer en voz alta por miedo, ¿sabes a qué? A la crítica. La crítica, sí señor. Pero siempre estamos nosotros dispuestos a crear un espacio y se llama Respirando Esperanza, que está dedicado a resolver estas dudas. Como lo acabas de resolver, y una de las interrogantes en este momento es la veracidad de Jesús. Si bien Él dijo que es el camino, la verdad y la vida, que lo sabemos muy bien, algunos tienen dudas sobre su autenticidad porque no quieren creer en algo que puede ser un fraude. Ahora tendremos al pastor Ricardo Rodríguez, quien nos ayudará a resolver esta cuestión. Bueno, ese es el gran reto de nuestra fe, porque Jesús no dio cabida a otra posibilidad de salvación sino en Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Así que no hay otras opciones. Como la religión nos va a dar como pautas, las religiones para un buen comportamiento, para un buen convivir con la sociedad y con uno mismo, pero no nos va a dar la salvación. Solo hay uno que nos ofrece la salvación, y era quien esperábamos, quien vino y a quien seguimos, que es el Salvador, que es Jesús. Llegamos al final del episodio de hoy, pero bueno, no de nuestro programa, porque la próxima semana estaremos contigo, acompañándote, compartiendo segmentos, mensajes, entrevistas, música y todo esto que te va a ayudar en la vida. Claro que sí, puedes ponerte en contacto con nosotros si nos escribes a nuestras redes sociales o en nuestra página web cbclavoz.com. No lo olvides, nuestro equipo de respuesta está atento para responderte. La página web está nueva, los invito a que la visiten. Esperamos que te unas en el siguiente episodio de CBC La Voz Show. Chao. Nos vemos.